Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí bajo un silbo apacible en la mañana del miércoles 30 de julio del 2025. Y como les había comentado en videos anteriores, tenía preparado un tema bien interesante para el día de hoy, en lo que comenzamos el nuevo ciclo de estudios bíblicos para la vida, el cual estaremos hablando acerca de el miedo. El miedo. Y el tema de estos 6 pequeños estudios a modo de reflexión serán cómo poner el miedo en su lugar. El miedo en su lugar. ¿Dónde va el miedo para el creyente? Pero en el día de hoy estaré hablando acerca de un tema bien interesante. Normalmente cuando uno está buscando una dirección hacia un lugar en específico, pues antes se recurría a un mapa, venía en un papel grande con todas las rutas, todas las direcciones, todas las calles. Había veces que buscar con lupa y mirar bien porque eran pequeñitos. Luego de eso, se hicieron a modo de libretas partes del mapa con letras y números para poder dirigirnos de una página a otra y saber cuál es la dirección correcta. Pero esos mapas nos pueden llevar tanto al norte, al sur, al este, al oeste, sureste, noroeste. Pon la dirección, puede llevarnos a cualquier dirección. El asunto es que hay un aparatito que se le llama la brújula. Y cuando los que están en un bosque, en una selva, están caminando o haciendo una excursión, siempre procuran tener la brújula para poder saber cuál es el norte. Y de eso vamos a hablar en el día de hoy, acerca de la brújula de Dios. Toma tu Biblia y acompáñame al libro de Proverbios, en el capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 al 12. Y dice la Escritura: a la gloria del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Dios añada bendición a su santa y bendita y poderosa palabra. De nada nos sirve tener una brújula guardada o en una caja
o en un bolsillo o en una gaveta o en un armario. De nada me sirve yo tener caminando mi brújula mientras voy caminando por un sendero de un bosque o una selva con la brújula puesta en el bolsillo del pantalón. De nada me sirve, porque de esa manera nunca vamos a poder saber cuál es el norte. Debemos simplemente tenerla frente a nosotros. Mirar la brújula constantemente, pues es la única forma de saber la dirección correcta que la brújula nos va a dar. ¿Hacia dónde? Hacia el norte. Pero, ¿cuál norte? El verdadero norte. No el que pues yo puedo creer porque estoy viendo, aunque el sol siempre da dirección del este al oeste, pero él tiene diferentes posiciones donde puede salir en el este. Tanto puede salir desde el noreste como también puede llegar a salir desde el sureste. Por lo tanto, dejándonos llevar por el sol, no podemos saber cuál es el verdadero norte. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, la Biblia nos enseña que toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y fíjate que cuando dice toda es porque es toda, no es en parte. Y cuando leemos que dice perfecto, tampoco podemos pretender que vamos a alcanzar la perfección de Dios y que vamos a ser, como quien dice, los intocables, los que nunca tienen faltas ni fallas. No. Cuando se habla acerca de ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, lo cual esa expresión la dijo Jesús mismo. No está refiriéndose a que vamos a tener que ser o querer ser como Dios, porque eso hay que tener cuidado que no caigamos en la presunción, como le pasó a Adán y Java cuando se dejaron tentar, se dejaron convencer, se dejaron seducir por la serpiente antigua, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Por lo tanto, no podemos pretender que vamos a tener la perfección de Dios. Lo que está mencionándose en este pasaje de las Escrituras y lo que el Señor mismo dijo es que vamos a ser completos, que seamos completos en Él para toda buena obra. La Biblia, la Escritura, la palabra de Dios es nuestra brújula. Es nuestra brújula. Es nuestra guía. Nos dice el verso 1 y el verso 2. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Por lo que número 1, la Escritura es nuestra guía moral para nuestras vidas. Nuestra guía moral para nuestras vidas. ¿Cuándo? Dice ahí largura de días y años de vida, por lo que es durante toda la vida. Y nos dará paz. Toda la Escritura se complementa en sí misma. La Escritura no se contradice nunca. Cuando hay algún texto que no podamos entenderlo porque al parecer tiende como que a contradecir otro, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que sea quien nos dirija, que nos dé el entendimiento, el discernimiento para poder comprender la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura en sí misma se complementa, no se contradice. La Escritura nos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Lo dice en Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Sin embargo,
Jesucristo está a la diestra del Padre. Cuando Él ascendió, que los varones le dijeron: varones galileos, ¿qué hacéis mirando al cielo? Este mismo que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así como las habéis visto ir, así también vendrá. También Jesús, cuando se les apareció en la tumba a María Magdalena, la cual, cuando María Magdalena se dio cuenta que era el maestro, el cual le dijo: Raboni, y lo fue a tocar, él le dijo: no me toques, porque aún no he ido al Padre. Y Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo por sus hijos, por sus hermanos, por todo aquel que es nacido de nuevo. ¿Cómo entonces voy a saber que tengo mis ojos puestos en Jesús? ¿Cómo sabemos nosotros que tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe? Romanos capítulo 10, verso 17. Siempre yo he mencionado esta partecita de Hebreos 12:2, de Jesús, el autor de la fe, y puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque a veces creamos un cliché con respecto a la fe o un misticismo, la cual en la Escritura no hay tal cosa como misticismo, sino que es toda la verdad. Por lo tanto, Romanos capítulo 10, verso 17, el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Roma: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y es el mismo Jesús, la palabra, el verbo, como lo dice en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por lo que entonces Jesús es la palabra. Y entonces, fíjense que Jesús mismo nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. De modo que, al ser la Biblia nuestra guía moral, nuestras vidas durante toda la vida obtendremos como resultado largura de días y años de vida, y paz se nos aumentará. Al tener la Escritura, la Biblia, como nuestra brújula, entonces pasamos al segundo punto. Siempre nos dirigirá a la misericordia. Siempre la Escritura nos va a dirigir a su misericordia. La Biblia dice en Lamentaciones: por su misericordia no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Y gloria a Dios por eso, porque el que no ha venido a los pies de Jesucristo tiene en esta hora, en este momento, al abrir sus ojos, una nueva oportunidad de poder reflexionar sobre su vida, cómo la está viviendo, conforme a sus conceptos y pensamientos preconcebidos de lo que yo entiendo y creo que es como debo vivir, o estoy viviendo conforme al que me creó, conforme a Dios, a su palabra. Miqueas capítulo 6, verso 8, nos dice con respecto a lo que Dios nos pide de la misericordia. Vayamos un momento a Miqueas. Capítulo 6, verso 8. Dice la Escritura: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué hermosa palabra, qué hermosa palabra. Aleluya.
Proverbios capítulo 3, verso 3 nos dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, como cuando se pone un lazo, como cuando me puse yo esta corbata, que la ajusté bien para que se vea correctamente bien y que se vea presentable y que también no esté desalineada. Así que la misericordia y la verdad debe estar atado a nuestro cuello como parte de nuestra vida. Y eso nos lleva al punto número 3. Siempre nos dirigirá a la verdad. La brújula de Dios siempre nos dirigirá a la verdad. Juan capítulo 17, verso 17. El Señor, orando al Padre, le dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Si Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida, es nuestro Señor, entonces nunca debe apartarse de nosotros la misericordia y la verdad. Nos dice: átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Verso 3. La Biblia, como nuestra brújula, nos lleva al cuarto punto. Siempre nos dirigirá a la veracidad de Dios. A la veracidad de Dios. Leemos en el verso 4: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. La gracia de Dios no solamente nos salva, sino que también nos lleva a su veracidad, a su veracidad. La gracia es mucho más allá que simplemente tomarlo como que por gracia soy salvo. Pues por gracia somos salvos, pero va más allá de eso. Por eso que la Escritura dice: y gracia sobre gracia. ¿Por qué? Porque no solamente nos salva, sino que también nos lleva a la veracidad de Dios. En Romanos capítulo 3, verso 4 nos dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Para qué? Para ser justificados en lo que hablamos por su fidelidad, no por la nuestra, es por su fidelidad. Y hablar cualquier cosa, hablar de lo que se nos antoje a nosotros, no, hablar la palabra de Dios. Pero ¿qué implica eso? ¿Qué implica hablar la palabra de Dios? Implica que cuando tenemos la Biblia como nuestra brújula, pero aún así le fallamos, la palabra misma, ella nos lleva a reconocer nuestros pecados, nuestras rebeliones y confesarlos ante ¿quién? Ante el que es veraz, ante el que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y decir, como el salmista nos dijo en el Salmo 51, verso 4: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Aleluya. Esto nos lleva al quinto punto. Cuando tenemos la Biblia, la palabra de Dios, como nuestra brújula, siempre nos llevará a buscar la mente y la voluntad de Dios. Voy a repetir eso. Cuando nosotros tenemos la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios como nuestra brújula,
siempre nos va a llevar a buscar la mente y la voluntad de Dios. Por eso es que cuando leímos el verso 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de los hombres, ante los ojos de Dios y de los hombres, vimos que al decir buena opinión ante los ojos de Dios nos está indicando que al tener la Biblia como nuestra brújula nos llevará ¿a qué? A su conocimiento, los ojos de Dios. No es que veamos los ojos de Dios, aunque hago una parte aquí. Esto me acordó cuando yo jovencito de noche estaba corriendo bicicleta. Mi madre estaba regando agua, echándole agua a la grama al frente de la casa, y yo estaba corriendo bicicleta en la calle que era de la casa, de la urbanización donde vivíamos, y iba cantando un corito, y caminando me dio con mirar para el cielo, y en ese momento vi unos ojos que simplemente me miraban. Yo lo que vi fue unos ojos, y rápido me detuve y fui rápido, viré la bicicleta y corrí, fui a donde mi madre y le dije: mami, yo acabo de ver dos ojos, eran como azules, pero azules celestes. Mi mamá se echó a reír, se sonrió y me dijo: Dios te bendiga, hijo. Y me acuerda eso, que hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Pero cuando leemos acerca de esto, lo que está refiriéndose es a su conocimiento, a su buena voluntad, que es agradable y perfecta. Por eso es que continúa diciéndonos, versos 5 y verso 6, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo. Solo Dios es el único que puede enderezar nuestras veredas, nuestros caminos. ¿Cómo? Salmo 119, verso 105. Un salmo precioso que si no lo sabes o no lo conoces, puedes aprendértelo de memoria. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo que es un buen momento para decirle al Señor lo que dice el Salmo 139, verso 23 y 24, que siempre he mencionado, o siempre que menciono acerca de este Salmo 139, les dejo saber y les digo que utilicen ese salmo como un ejemplo de oración por parte de uno hacia Dios. Cuando dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Pero en los últimos versos dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. El resultado de vivir una vida bajo el principio de la sabiduría, que es el temor de Jehová, y apartarnos del mal, es que será medicina a nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos. Aleluya. Fíjate que en Proverbios capítulo 28, Proverbios que mencioné en el video que hice cortito anoche, un video de esos relámpagos, porque vino como flash el darle una advertencia, un aviso, no sé a quién, sé que el Señor sabrá a quién, y por eso me inquietó a hacer ese video de noche, resultando que me topé con un tremendo tapón de carros que estaban detenidos porque había un accidente
bastante feo con 3 vehículos, el cual uno estaba volcado. Y era acerca de Proverbios capítulo 28, verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Wow. Esto nos lleva al punto número 6. Cuando tenemos la Biblia como nuestra brújula, siempre nos conducirá a una sabiduría financiera. Y aquí puede que algunos se detengan porque digan, espérate, ya va a empezar a tocar mi bolsillo. No. Tranquilos. Es que la Escritura habla acerca también de cómo el cristiano, el Hijo de Dios, debe conducirse o administrar lo que de Dios recibimos, porque eso no proviene de nosotros, viene de Dios. Y tú dirás, no, pero es que yo lo hice con mis esfuerzos, todo esto. Sí, ¿quién te dio la salud? Vamos a empezar, ¿quién te dio la vida? ¿Quién permitió que en la madrugada o en la mañana abrieras tus ojos y te encontraras que estabas en tu cuarto, despierto, listo para comenzar un nuevo día? ¿Quién te lo dio? El Creador de los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aleluya. Por lo tanto, sí, Él nos enseña a nosotros cómo conducirnos a una sabiduría financiera. Dios le hizo una pregunta a su pueblo por medio del profeta Malaquías. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, verso 7 al 11. Vamos a buscarlo un momentito. Malaquías, dentro de la Biblia, está es el último libro del Antiguo Testamento, organizado de esa manera. Y dice Malaquías capítulo 3, verso vamos a leerlo desde el verso 7. Desde los días de vuestro padre os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Me dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? La respuesta de Dios, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Siempre mencionaré lo que nos enseña la Escritura. Hay bendición en la obediencia. No obediencia a los hombres, sino obediencia a su palabra, obediencia a Dios. Lo que Dios le dijo por medio de Moisés al pueblo con respecto a la bendición sobre la obediencia, pero también las consecuencias de su desobediencia. Cuando somos un buen mayordomo de lo que Dios nos da, honramos su palabra, le honramos a Él. Dice Proverbios en el capítulo 3, vamos al verso 9.
Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mostos, de mosto. Si vamos a Primera de Samuel capítulo 2, verso 30, nos recuerda que Dios honra a los que le honran. Dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová. En otras palabras, bendición de la obediencia, consecuencias de la desobediencia. Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Palabra fuerte, y por eso en muchas ocasiones la iglesia no quiere leer toda la escritura, la cual es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y esto nos lleva al punto número 7. Cuando tenemos la Biblia como brújula, no tan solo nos lleva a obedecerla, sino también que nos lleva a aceptar la disciplina de Dios en nuestra vida como parte de ¿qué? Como parte de su amor hacia nosotros, como Padre nuestro que está en los cielos y que es nuestro Padre celestial. Aleluya. Los versos 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 3, verso 19, que el Señor nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios nos está entonces dando la comparación con nosotros mismos. ¿Cuál comparación? Que como padres nosotros que somos, o que los que somos padres, cuando nuestros hijos nos desobedecen a las instrucciones que le damos por tal o cual razón o motivo, nosotros recurrimos a la corrección, ya sea con un regaño, un castigo, o en ocasiones al azote, pero azote con amor y no poniendo el sol sobre nuestro enojo. Porque cuando nuestros hijos nos desobedecen, nosotros no le decimos a ellos: oye, me desobedeciste, pero está bien, no te preocupes, yo te perdono. Dale, sigue tu camino, síguelo. No hacemos eso. ¿Por qué? Porque el hijo sabe. Si crees que no lo sabe, como padre te estoy diciendo: abre tus ojos, porque vas a ver que tú simplemente no le vas a reprender por la falta o la desobediencia que hizo. Simplemente no va a conocer lo que significa el no. Y eso puede llevar a unas consecuencias gravísimas. Escuchaba un testimonio de un maestro que yo admiro, aprecio y del cual he aprendido mucho. Que él comentaba acerca de una experiencia que tuvo un amigo de él con sus hijos, porque tenía un hijo preciosísimo, pero nunca le enseñaba la disciplina. Simplemente dejaba que hiciera lo que el niño quería. De modo que si alguien, un particular o alguien familiar le reprendía o lo regañaba, rápido le decía: no me regañes al nene, no, déjalo que él haga lo suyo y que él viva, que él mientras se sienta cómodo estamos bien. Hasta que un día tenía la madre puesta una olla con agua hirviendo en la estufa
y le dijo al niño, cuando vio que el niño se acercaba a coger la olla, le dijo, no, no lo hagas. Pero el niño, como no conocía lo que era la reprensión, como no conocía el no, simplemente no escuchó a sus padres. La advertencia, la reprimenda, la reprensión, cuando le dijo, no lo haga. Simplemente lo que hizo fue que alcanzó la olla, pero como era pequeño, se la derramó encima y tuvo quemaduras gravísimas. Consecuencias ¿de qué? De no haber enseñado a su hijo la corrección. Por lo tanto, Dios nos dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Cuando leemos en Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6, vayamos un momento, Hebreos capítulo 12, verso 5 y el 6, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y mira lo que nos dice el Señor adicional. Esto es una corrección con amor. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¡Wow! A veces quisiera ser un poco más blando, pero es que la escritura de por sí, aunque es más dulce que la miel y que la que destila del panal, es también como martillo que quebranta, es más cortante que toda espada de dos filos. Por eso el Señor a la iglesia de la Odisea le dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, dando una comparación de la misma manera que el Padre reprende al Hijo al cual ama. Y cuando dije que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, no quise decir que esperaras a la noche para resolver el problema, ni que ese coraje llegara en la noche y se acabara. No. Es que no permitas que de la misma manera como el sol es cuando más caliente está, es cuando está sobre nosotros al norte, cayendo directo a nuestras cabezas, que de la misma manera nuestro enojo, nuestra ira, no sea de tal manera que caigamos en pecado. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no dejes que la ira llegue a un punto que te caliente tanto la cabeza que cometas pecado, cometas una falta y caigas en desobediencia a la palabra. Pero no pensemos que esa corrección no es bíblica, pues como leímos en Hebreos 12:6 y nos muestra lo que leí, que la disciplina no produce causa de gozo, pero es fruto apacible en los que ellas son ejercitados. Termino diciendo, cuando tenemos la Biblia como brújula, pero no solamente cuando la tenemos como brújula, sino que la obedecemos. Y tal vez me preguntarás, pero ¿cómo obedecemos a la brújula? ¿Cómo la obedecemos? Simplemente mirándola y yendo a la dirección correcta, a la dirección que nos está indicando la brújula. Entonces, nuestros días serán más
productivos. Estaremos en completa paz, como dice Isaías 26:3, cuando dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hallaremos gracia ante Dios y los hombres, como leímos ahorita en el verso 4 del capítulo 3 de Proverbios, que hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y Dios nos dirigirá nuestras veredas, toda nuestras vidas, como dice y termino yo en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versos 13 y 14, y con esto termino. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes shalom, paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video, y que también puedan compartir estas enseñanzas para poder expandir el evangelio, la palabra de Dios, la cual es un mandato: ir y llevar el evangelio, predicar el evangelio a todas las naciones. La manera que se nos está proveyendo a través de estos medios es que puedo llegar no solamente a los oídos de uno que otro como tal, sino a los oídos de diferentes países, como me presentan en la reseña, como México, Perú, España, en Estados Unidos, de modo que puede llegar y seguir expandiendo. Que Dios les bendiga. Próximamente estaremos, como mencioné al principio, tocando el nuevo título o el nuevo tema de estos pequeños estudios basados en el libro Estudios Bíblicos para la Vida, acerca de poniendo al miedo en su lugar. Míralo de este forma: el miedo en su lugar. Punto. Que Dios te bendiga. Amén.